Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Bien o razonablemente bien. Con la que Ujú. está cayendo, pues bueno, ah, con ánimo de comentar y debatir un poco cómo podemos abordar esta situación que nos afecta a todos, ¿sabes? Sí, He, ujú. he preparado un PowerPoint que si soy capaz de hacerlo para que podamos compartir. Ya está. ¿Sí? ¿Se ve? Dice que está iniciando la función. Ujú. Vale. La idea es poder comentar a las personas de la calle que hemos tenido que vivir esta situación y nos hemos visto en ocasiones afectados o por posibilidad de pérdida de trabajo o por personas o nosotros mismos que nos hemos visto afectados por el contagio del COVID-19. En fin, es un poco comentar estas cosas, ¿te parece? Genial. Para quien no me conozca, pues mi nombre es Paco Yuste y mi currículum está ahí. Aquí lo que toca, lo que habría que destacar es el apoyo en inteligencia emocional y en psicología a las personas que en un momento determinado podamos echar una mano. Y si te parece, pues entramos en materia con el dichoso COVID-19. ¿No? Sí. La situación que se ha presentado y que se ha planteado con el COVID-19, el miedo que nos genera. No sé si tú has tenido oportunidad de hablar con algunas personas en este teletrabajo que nos traemos con terceras Sí. personas y qué impresión tienes. Mm. Bueno, yo he hablado más que con personal sanitario, he hablado más con gente afectada eh, a nivel profesional sobre todo, pero en algunos casos, bueno, por temas de ERTES y despidos, pero en varios casos unido a que también habían padecido el COVID, ¿vale? O sea, se le ha unido un doble dolor, Situación. Ujú, situación, que ha sido la pérdida de un trabajo y estar confinado en casa en una habitación con el COVID, tanto él como su pareja en este caso. ujú. Cuando hablas con ellos, hay como unas situaciones que se van repitiendo. Hay Ujú. una sensación de miedo, de angustia, de sentir ansiedad, de estar enfado, impotencia por no poder actuar con un conocimiento mayor de esta situación y cómo poder Mm. enfrentarla. Y luego cuando se producen pérdidas, enfermedades próximas, pues claro, con la tristeza que esto te provoca. Ujú. La situación de vivir en el confinamiento. Esto tiene su encanto, porque, y digo encanto con ironía, porque ha sido muy largo. Los que tienen niños pequeños, pues mi hija, mis nietos, pues ha sido duro porque, claro, los chiquillos son muy jovencitos, tienen 5 años y pues muy pesados, claro. Aguantan un rato con una actividad, pero se cansan. Claro, esto Mm. repercute en el estado de ánimo de la familia, te terminan cansando a ti, en fin, que se organiza una fiesta rápidamente. Pues yo, Paco, tengo una de 14 que se enteró que era que si ya tenías 14 ya no se podía salir. Entonces, imagínate el enfado. Con 14 cumplidos ya no. Hasta mañana que se podrá ya. Estas situaciones, ¿no? Que nos ha tocado vivir de una manera o de otra, pues comentarlas un poco, cómo podríamos dar algunas pautas, cómo podríamos trabajar con la situación emocional que provocan. Y por último, pues la pérdida, ¿no? De personas queridas que nos, que nos afectan. Y sobre todo en esta situación tan dramática en la que ni tan siquiera hemos podido acompañar, como tenemos costumbre y es razonable, aquí en Madrid ha sido como muy exagerado, porque he conocido un par de casos en los que eh, pues, no encontraban a la persona. Había habido que esperar.
por todo el caos, por toda la masificación, los llevaron al Palacio de Hielo como Moria alternativa, luego nos localizaban, en fin, un follón. Así es que, si te parece, vamos a ir abordando estas situaciones, y a mí me gustaría empezar por la que yo creo que es la más llamativa de todas, el denominador común de todas, que es el miedo. ¿Qué pasa si me contagio? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si con las subvenciones, ayudas que nos pueden dar en un momento determinado, si nos las dan, o con los ERTE que no terminan de cobrarse, de los 4 millones de afectados, solo 1 millón ha empezado a cobrar, hay 3 millones que no, y hay 1 millón, el último, que hasta dentro de 2 meses no se crea. Claro, ¿cómo sobrevives en esta situación, no? Y luego otra incertidumbre, ahora que ya empezamos a ver la luz al final del túnel, es, pues, ¿qué va a pasar cuando esto termine? A mí el enfoque que me gustaría darle a la conversación es en lo que nosotros nos movemos con comodidad, lo que mejor conocemos, que es a través de la gestión de las emociones. ¿Te Genial. parece? Sí, sí. Vale. He preparado un vídeo que he sacado de internet. No tengo claro que se vea bien, así es que te ruego que me digas si es así o no. ¿Se ve? Todavía no ha arrancado. Ahora, ya está. Vale. Sí. El vídeo lo he sacado de internet y figura a pie de página el lugar de donde lo cogí. Un lugar de turismo activo. Me gusta el vídeo porque para mí representa una metáfora de lo que es la vida, o al menos tal y como yo me la vivo. Es un río de estos de montaña, de aguas turbulentas, con fuerza, donde hay personas que acuden a divertirse, a disfrutar. Para mí la metáfora encierra la situación que, siendo el río la vida, nosotros somos las personas que vamos en esos kayak, en esas piraguas, tratando de mantener el equilibrio como buenamente podemos y enfrentándonos a las situaciones que nos van aconteciendo. El planteamiento que se refleja en el vídeo, hay dos situaciones que se notan con facilidad. Una es que vamos en un barquito, que vamos en un kayak, que para mí representa nuestra capacidad de poder manejar nuestros conocimientos, nuestra formación, nuestra experiencia vital que nos permite sobrevivir. Y luego la otra metáfora está en los remos, en las palas, que de alguna manera lo que está reflejando es nuestra capacidad de gestionar las emociones. Bueno, como el vídeo no es mío, pues se salen cosas así de quien lo grabó, disculpa. Nada. Si te fijas, en el río hay cascadas, hay piedras que interrumpen el tránsito, y de alguna manera, como metáfora, pues es un poco lo que nos está pasando ahora, ¿no? Esta situación del COVID y todo lo que conlleva, pues son como los obstáculos que nos encontramos en la vida. Obstáculos, pues, como cuando nos separamos de una pareja, cuando tenemos una enfermedad, cuando acude esta situación. Si sabemos manejar con destreza las palas, los remos, podremos solventar con más facilidad la situación. No es que no estemos en el río tenemos que estar, si no, eso significaría que no estamos viviendo. Pero, claro, un novato lo pasa mal, se queda estancado, en fin, y alguien que tenga más experiencia, que no sea amateur, pues manejará con más destreza las palas. Así, cuando nos enfrentamos a una cascada, que se ve en la imagen, bueno, se ve más o menos en la imagen cómo hace un descenso por una cascada, pues claro, si tenemos la destreza suficiente, quizá no volquemos.
si no tenemos la destreza suficiente, pues la canoa se dará la vuelta y nos quedaremos tragando agua. La idea es, pues, no tragar agua. Así es que la propuesta que pretendo es que tengamos un debate sobre esta situación y ver cómo podemos manejarnos, cómo podemos mejorarnos, De cómo hecho, podemos gestionar de hecho, esto que nos acontece, cómo ujú. podemos enfrentar el miedo, qué poder hacer cuando nos enfadamos, estas emociones básicas que todos sentimos y que son comunes. De hecho, cuando Paco, perdona, cuando esta gente que hace kayak, que hace descensos de rápidos, de ríos de aguas bravas, lo hace de forma voluntaria, ¿no? Y se va allí Así, con... Y ahora ha sido que no ha sido voluntario, ¿no? para nada, para nada. Ha sido una situación de cambio sobrevenida, no deseada, que nos ha pillado además con el pie cambiado, incluso a los profesionales sanitarios que se dedican a estas situaciones. Los más expertos, los virólogos, aun conociendo las cepas y las raíces comunes del virus, pues este en particular no le tenían puesto adjetivos, no le tenían puesto apellidos, no sabían cómo iba a funcionar. Recuerda los primeros momentos que era todo como muy confuso. No se sabía si mascarilla, sí, mascarilla, ¿no? Excepto lo de lavarse las manos, que ha sido un mensaje constante, pues ha habido tanta información mezclada, eh, Ujú. tanto comentario que terminaba uno por ser confuso. Bien. Si quieres abordamos el miedo, porque lo que creo que es el denominador común y me gustaría como clarificar qué es el miedo y que las personas no tengan el miedo como algo oh, feo. Sino las emociones en sí mismos no son ni bonitas ni feas, ¿no? Solo son como un aviso que nuestro cuerpo nos da de que algo en el entorno pues no está funcionando como hasta ese momento lo hacía. Ujú. Así es que si ponemos el símil del cuadro de mandos de un coche, cada vez que se enciende una luz porque falta gasolina, pues no es ni malo ni bueno, simplemente el coche te está diciendo, oye, hay que echar gasolina. O si se enciende otra luz diciendo el nivel de aceite está bajo, o un Ujú. sonido, no te has puesto el cinturón de seguridad. Bueno, son avisos que el coche te da para que tú puedas actuar en consecuencia, echar gasolina, rellenar el aceite o ponerte el cinturón de seguridad. Pues en el cuerpo pasa algo parecido. Hay una parte que gestiona las emociones y las emociones surgen cada vez que se rompe la armonía que existía en el exterior. Así es que su función es darte un toque de atención, ni malo ni bueno. Se enciende el piloto y tú verás qué haces. Si tienes conocimientos y sabes cómo echar gasolina, pues no hay ningún problema. Y si no sabes cómo echar gasolina, pues te vas a quedar tirado. Esta es la cuestión. En el sentido del piloto que se enciende del coche avisándonos del miedo, pues hay unos miedos que son innatos, que compartimos toda la humanidad, que es al dolor, a la enfermedad. Estos tienen un aroma común, que es el miedo a la muerte, que es lo que hay debajo, que se traduce en ese miedo al dolor y ese miedo a la enfermedad. Esto no, es innato, está en nuestra carga genética y es razonable que sea así. Gracias a el miedo nos avisa de que estamos ante una situación que puede ser potencialmente peligrosa para nosotros. Y aprendemos a reaccionar ante esas situaciones para sobrevivir. Es clásico, como ejemplo, la codorniz, que camina erguida y a pasitos ligeros y rápidos, pero cuando ve la silueta de un ave rapaz, entonces se agacha, no se mueve, quiere pasar desapercibida para evitar precisamente que el ave rapaz pues desayune con ella. Ujú. O tenemos también miedos innatos propios a las catástrofes, a los grandes problemas naturales clásicos, al fuego, al mar, ¿no? A estos tiempos ventosos y a los terremotos. Hasta aquí el miedo es razonable, es positivo, no hay que tenerle
un exceso de, Dios mío, tengo miedo, que esto es horroroso. No, es así como estamos diseñados y bendito sea que sea así. Anda que nos ha salvado de situaciones que no son o buenas o nos avisan de que pueden ser, como digo, potencialmente peligrosas. La forma en la que se expresa el miedo a veces pues es a cosas más cotidianas, no tan exageradas, ¿no? Pues hay personas que tienen miedo a las arañas o a los perros o a los tiburones o a las serpientes. Esto es muy típico. Pero no es normal que alguien tenga miedo al virus, porque no es algo conocido popularmente. Hoy sí, pero hace 4 meses no. No. ¿Por qué surge este miedo? Um, Al vivir en esta experiencia que estamos teniendo, podemos empezar a vivir un miedo que no es natural, que no es auténtico, que no es genuino, que no es el innato. Unos por el exceso de precaución que se nos propone. Es natural que sea así, por ejemplo, cuando nuestros padres nos avisan de, oye, ten cuidado en la noche, no corras a demasiada velocidad, no te subas por ahí que te puedes caer. O sea, situaciones que cuando educamos a nuestros hijos, cuando son pequeños, sin pretenderlo, inoculamos el miedo para que sean precavidos a la hora de enfrentarse a las cosas. Pero no son miedos auténticos, no son innatos. Hay otros miedos que son los miedos sociales. Estos son los que vivimos cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones en público, cuando tenemos que aceptar cambios en una promoción del trabajo o el cambio de trabajo de un sitio a otro, o que nos cambien el turno, o que cada vez que se produce un cambio, como que estamos en un periodo así. Pero esto no es un miedo aún real, no es un miedo innato, esto es un miedo aprendido. Y esto me gustaría que quedara claro porque los miedos innatos yo considero que son neutros y beneficiosos, los miedos aprendidos no, no. Y luego unos miedos culturales que asumimos por el rol que desempeñamos, que asumimos por la cultura en la que nos desenvolvemos, por la población en la que vivimos, por... Estos son, pues yo qué sé, si eres del Real Madrid, el miedo a perder de tu equipo, ¿no? Y entonces, o el miedo en una sociedad competitiva a quedar humillado, o el miedo al fracaso. ¿Eh? Estos no son miedos genuinos, no son miedos auténticos, son miedos que se aprenden. Vale, con este planteamiento, al final el miedo lo que te propone es una sensación de que algo está pasando para lo que tú no tienes recursos suficientes. El entorno está viviendo una experiencia que a ti te repercute y no sabes muy bien cómo abordarla. Te faltan recursos, te falta talento, te falta conocimiento, te falta experiencia, no sabes. Y entonces te produce miedo. Si ese miedo se propone públicamente, pues es peor. Porque fíjate que cuando pasa la situación te queda un eco de vergüenza, de sentirte humillado, de impotencia, de rabia. Esto lo hemos hablado más veces, Ana. Sí. Cuando trabajamos con los médicos, con las enfermeras, enfermeros, en general, ellos también lo han pasado mal. No solo los pacientes. Ellos también han sentido miedo. Ellos también han sentido impotencia de no poder atender con el nivel de calidad que querrían. Yo creo que ha sido más una falta no de talento, ¿no? Sino de experiencia, ¿no? De expertise, de no conocer esto en Y de otras recursos. de recursos. Recursos que en algunas ocasiones es que iban con bolsas de basura a atender a los... haciéndose un uniforme protector con una bolsa de basura. Claro, esto te da una sensación tremenda, ¿no? Y aún y así lo han hecho. O sea, yo creo que han trascendido de la área profesional estricta y les ha empujado su vocación de servicio, de ayuda, que es algo más que meritorio, porque han hecho horas todas, todas.
Han doblado turnos. Ha sido una respuesta por parte de los sanitarios fantástica. Ujú. He querido traer esta gráfica que propongo ahí, que ahora está confusa porque hay muchos nombres y no se ve muy bien a qué viene. Una gráfica que la doctora que figura al pie, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, diseñó durante sus programas de atención a pacientes. Es una doctora que ha sido galardonada con 36 doctorados añadidos al propio. Claro, hay pocas personas que puedan decir que es 37 veces doctor. Uno o dos, pero 37. Claro, esta idea, este planteamiento que ella propone en su experiencia real, no conceptual, no mental, sino de acompañar a los pacientes a lo largo de la enfermedad, se dio cuenta de que pasan por distintos estados. Y a mí me gustaría que lo reflexionáramos, Ujú. para que las personas que nos puedan escuchar se entiendan a sí mismas que lo que les está pasando, aunque para ellos les parezca original, pues es conocido y se puede trabajar. Ujú. La primera situación es la del coronavirus. Oye, que nos dicen que hay coronavirus y se produce una respuesta. ¿Se ve el cursor, Ana? Sí, se ve. Hay una respuesta pasiva, una respuesta tranquila, que es la primera, que es la inmovilidad. Ujú. Cuando te informan de que esta situación está aconteciendo, pues no te lo terminas de creer. Te quedas como, bueno, y esto no va conmigo. Yo Choqueado. recuerdo, sí, te quedas como que no es ajeno a ti. Ujú. Yo recuerdo que me ocurrió el 12 de marzo en León, que estaba trabajando allí, y me llamó un amigo común y me dijo, oye, vente para Madrid, que esto se está poniendo feo, ¿qué tal? Ah, te quedas, qué exagerado es este hombre, ¿no? Este hombre está dentro del sector sanitario, su mujer es también, en fin, que tenía un conocimiento de causa Mm. mayor y una experiencia mayor de la que yo podría tener, que estaba ajeno al tema, y mi sensación fue de inmovilidad, de esto no va conmigo. Claro, cuando ya llego a Madrid y veo toda la situación, la reacción siguiente fue negar la realidad. Es muy común. Ujú. O sea, nos dicen, mira, hay un riesgo real de que puedas contagiarte. Y dices, pero bueno, pero ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Pero si el 8 de marzo tuvimos en Madrid Manifestación. una manifestación multitudinaria, amparada y aplaudida por el gobierno para salir. A ver, que yo defiendo la bandera que se defendía en la manifestación, ¿quién no? Eh, pero caramba, si el gobierno sabía esto, eh, ¿por qué autorizar y fomentar una manifestación con esa magnitud? Claro, ante esa situación, como que te cierras a la realidad, como que te niegas. Ah, caramba, cuando te das cuenta de que es así, empiezas a ver las noticias, días sucesivos, la cantidad de gente infectada, la cantidad de fallecimientos que empezaba a ser alto en aquel momento. Hemos llegado a 870 personas día. Diarias. Bueno, esto ya, o sea, Mm. te coges un rebote. Dices, pero bueno, ¿cómo es que nadie ha podido prever? Y cuando te vas enterando que el primer caso se dio en febrero, dices, pero bueno, desde febrero hasta aquí, nadie se le ha ocurrido que esto podría. No hay mentes pensantes científicas en el país, dentro del ámbito de la autoridad gubernamental que pueda. Bueno, así es que es normal enfadarse. Enfadarse. Mm. Sí. Y esto te ocurre también a nivel personal. Te dicen que tienes una enfermedad y al principio como que te quedas bloqueado. Luego Mm. dices, no, esto seguro es que se han equivocado, las pruebas están erróneas. Claro, cuando hay una confirmación, cuando testeas con más médicos que de verdad que la enfermedad está, dices, jolín, Mm. jolín. Y entonces viene una fase de negociación. Empiezas a hablar con varios médicos, no uno, varios, empiezas a testar con familiares con los que crees que tienen criterio y que te pueden apoyar. Los que somos creyentes, pues hablamos con el jefe
para ver, oye, a ver qué pasa. No me plantees una situación que no pueda salir adelante y échame una mano. En fin, que hay como una especie de negociación incluso a nivel social con los responsables laborales, con, oye, me pasa esto, a ver qué podemos hacer. Bueno, claro, cuando ya aquello queda definido, entra la angustia, entra el miedo. La angustia no es más que una forma de miedo. Y el miedo se tiene al futuro. La incertidumbre, ¿no? O el miedo. Claro, claro. ¿Qué va a pasar? Va a pasar. ¿Qué me va a pasar? En el caso de ese contacto que tú tenías, ¿qué le va a pasar a mi pareja? Y si a ella le pasa algo, ¿qué me va a pasar a mí? ¿En qué situación me voy a quedar yo? Sí. Oh. Me gustaría subrayar que en este punto las personas estamos mirando al futuro. Cuando hemos asumido la situación, cuando nos damos cuenta de todo lo que no vamos a poder hacer, entonces tomamos conciencia de lo que hemos perdido. Pues en ocasiones es una boda que se iba a celebrar y no se ha celebrado, un viaje que tenía previsto y no está hecho. Fíjate que esto nos pilló en Semana Santa, o sea, había personas que ya tenían planificado su tema, ¿no? Y entonces nos entra tristeza. La tristeza es mirar al pasado. No se mira al futuro con tristeza, se mira al pasado. Cuando se tiene tristezas, estás mirando al pasado. Cuando tienes angustia, estás mirando al futuro. Si no se trabaja esta situación, si no eres capaz de gestionar emocionalmente esta situación, entonces te caes en la depresión. Y esto tiene un mal rollo, muy mal rollo. Si a mayores no sabes salir de ella o no pides ayuda a un profesional que te eche una mano, entonces aquí se origina una crisis. No es fácil salir de una depresión. A veces, socialmente hablando, se toma así la cosa como a broma, entre los amigos, los compañeros de trabajo, este está deprimido, tal. Lo que le haría falta sería un... Rápido nos volvemos muy profesionales a la hora de decir cómo salir de una depresión, pero quien la vive se le va la fuerza, no tiene ilusión. Paco, una pregunta aquí. En el tiempo en el que llevamos, que creo que son 47 días, y dependiendo del tiempo en el que hemos estado en ese proceso de tristeza, o hemos estado muchos, ¿se ha podido gestionar una depresión en este tiempo o es corto? Se ha podido gestar, sí, 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 sí. Vale. Claro, hay personas que las circunstancias en las que viven le ayudan de aquella manera a salir de la situación. Pues si tienes 3 críos, es que no te da para deprimirte, porque no... Claro, cuando tienes una situación profesional que te empuja, los propios sanitarios, pues no, como que aparcas la depresión. Pero eso no significa que no esté larvada, que no esté ahí enquistada y que no pueda brotar en un momento determinado. Claro, claro, en cuanto nos relajemos. Una de las dificultades de cuando termine toda esta historia es que vamos a tener en cascada personas deprimidas, porque ahora el miedo les produce adrenalina, que es una sustancia que como que te carga la energía, ¿no? Como que te lleva arriba. Y claro, la adrenalina sujeta al cuerpo, le alimenta, le da energía, pues lo sujeta. Pero cuando se acabe la situación y dejemos de recibir esos chutes de energía que te produce la adrenalina. O sea que el otro día, Paco, que veíamos nosotros también con los pacientes una pequeña píldora de un ratito de estrés, sería como la fase de agotamiento, ¿no? Vale. Sí, sí. Nos ha pasado a todos. Todos tenemos experiencia de haber acompañado quizás a un familiar que estuviera enfermo durante una temporada y hemos tenido que sacar fuerzas donde no las había. Bueno, esas fuerzas te las daba tu propio cuerpo a través de la adrenalina, pero cuando eso desaparece, cuando el enfermo se recupera, la salud vuelve, entonces el que se viene abajo eres tú. El que está manteniendo la bandera es el que ahora le pega el bajón. Es
totalmente normal y no hay que no hay que preocuparse en exceso, más bien lo que hay que hacer en estos casos de depresión es ponerse en manos de profesionales que nos ayuden a salir de la situación. Ujú. Claro, lo que hay que trabajar aquí es la reconstrucción, es decir, una fase en la que empezamos a plantearnos el futuro con una visión alternativa, asimilar la situación y reafirmarnos en este planteamiento novel para poder enfocar el futuro. La ventaja de trabajar con alguien que te pueda echar un capote, que puede ser un profesional o puede ser un buen amigo, pues es pasar de la fase de negociación sin caer directamente a la de asimilación. Claro, te ahorras toda la parte de abajo, ¿no? O Que no es desde buena. la angustia. Perdóname. No, digo que no es atractiva la zona de abajo, digo. Correcto, a nadie le gusta vivirla, pero uno cuando empieza a notarse que está negociando, pues ya podría recurrir a un buen amigo, a alguien con criterio, algún conocido o a un profesional que te ayude a pasar desde la negociación a la asimilación sin pasar por la parte inferior. En la parte de angustia y tristeza no, ahí tiene que ser un profesional porque ahí ya no valen paños calientes, hay que trabajar de otra manera. Así es que con el paso del tiempo, Ujú. que es lo que quiero significar, desde que empezó la situación, vamos a describir la curva, vamos a ir pasando por las fases, esperemos que saltemos a la asimilación y no caigamos en esta zona de aquí debajo. Esta no sería razonable. Este es el planteamiento y por eso la idea era, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues para darles pautas a las personas que han podido sentir este miedo a perder el trabajo, la impotencia de estar en casa y no poder salir. Imagínate las personas que han tenido que vivir solas esta experiencia. Sí. Pues si no fuera por el WhatsApp. Ujú. Claro, desde esta situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, aceptar el miedo en el sentido de no le veas como una situación negativa, mala, vergonzante, humillante. No lo es. Nuestro cuerpo está diseñado para avisarnos de, oye, tenemos ahí delante una situación peligrosa, pon tu atención, no metas la pata, lávate las manos, ponte la mascarilla, no te metas en situaciones de riesgo que no tienen sentido, no te saltes en confinamientos, salvo por circunstancias realmente poderosas. O sea, no asumas riesgos que no nos van a ayudar ni a ti ni al entorno. Ujú. Otro de los puntos que nos ayuda a enfrentar el miedo es la seguridad que tenemos en nosotros mismos. Claro, cuando tenemos una autoestima sana, pues tenemos confianza para enfrentar las cosas. Si la autoestima no está tan sana, pues hay dudas. Ya no tenemos tanta confianza, como que perdemos el aplomo. La tercera sugerencia es provocar situaciones que nos provoquen serotonina, que es el neurotransmisor contrario que bloquea, que tapa, que inhibe el miedo. Claro, la serotonina, cuando tienes esto, que te hace estar en una sensación favorable, tranquila, sosegada, en un estado de los que tú practicas de mindfulness, ¿no? De estos de un estado zen. Lo vimos el otro día. Mm. ¿Y cómo se puede provocar cuando no tienes el acceso a yoga, a mindfulness, a meditación? Pues haces ejercicio físico, que el ejercicio físico mueve la dopamina y la serotonina y esto nos viene genial. Busca situaciones que te hagan reír. Claro, Ujú. cuando te ríes surge la catecolamina, surge la endorfina, que es otro neurotransmisor que te permite abordar el dolor, tanto físico como el dolor de alma, el sufrimiento. Mm. Así es que situaciones que te hacen reír, pues son más que ventajosas, más que recomendables. Bienvenidos los chistes, aunque sean bobos, de estos de WhatsApp, con el que hemos vivido. Además, los españoles tenemos cierta gracia, ¿no?, para llevar estas cosas y podemos sacarle punta a casi cualquier circunstancia. Y luego busco una dieta que sea rica en el triptófano, que es el origen de la serotonina. Claro, para fabricar serotonina necesitamos previamente triptófano. El triptófano está en alimentos como el pavo, el pollo, especialmente las nueces, en plátanos, huevos, en fin.
está propuesto ahí para que podamos, cuando vamos al súper, pues en vez de comprar chocolatina y chuches, pues comprar algo que sea de verdad, que nos apoye en este sentido. Y por último, que no es fácil, No. es dormir bien. Ujú. Porque una de las primeras situaciones que se rompe es el ciclo del sueño. Cuando te sientes estresado, ¡pumba! Adiós el sueño. Empiezas a tener insomnio. Y se alimentan en los dos sentidos. Tienes estrés, no duermes bien. Cuando duermes bien, el estrés baja. La ansiedad, el miedo. Paco, y una pregunta. ¿Qué han podido hacer con este miedo las personas que no podían, porque estaban en el hospital, hacer ejercicio físico? No sé si encontré alguna situación que les hiciera reír, que creo que sí, con profesionales que han estado ahí. Bueno, y la dieta entiendo que también, el dormir no lo sé, porque muchos han tenido que dormir en Madrid en pasillos del hospital. Estas cosas no las han podido hacer, es más aceptarlo, ¿no? Aceptar el miedo y confiar. Bueno, aceptar el miedo, si tienes la autoestima sana, es mucho más fácil Ujú. tener la confianza en solventar la situación. Y las situaciones que te hacen reír o compartir con otras personas, pues los profesionales aquí de la sanidad se han portado, bueno, ya te digo que han trascendido el ámbito profesional. O sea, es conocido los casos de enfermeras y enfermeros que a través de los móviles han puesto en Habían contacto a empezado con los, las a los, a los familiares. pacientes con los parientes. O sea, es algo más que meritorio. Esto no está en el sueldo. Esto, o, cada vez que alguien se daba de alta, que lo hemos visto por televisión, aplaudir el esfuerzo del paciente por vencer la enfermedad. O sea, es que se han portado genial. Poner mascarillas con figuras simpáticas en la propia mascarilla, ¿no? O sea, estas cosas son las que te hacen reír, las que te provocan la risa. ¿Eh? Ujú. El trato desenfadado a pesar de la situación crítica que cada quien estaba viviendo, eh, tomarse las cosas en serio, en la acción, en broma, en la dicción. Esto es fantástico. O desde un punto de vista psicológico, pues enfrentar el miedo y trabajarlo. Esto sería más un campo más propio de un profesional, buscar el origen de ese miedo, crear pensamientos positivos y una vez más la serotonina que se puede provocar además con fármaco o con alimentos de triptófano o comprando el propio triptófano en estos centros que tú compras, que no me acuerdo cómo se llaman. Herbolarios. Herbolarios, vale. Pues esto, los herbolarios y estas cosas, ¿no? Bien, Vale. donde tú compras la soja y estas cosas que comes tú, ¿sí? Sí. Ricas, ricas. Ricas, 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 ricas. Muy bien. El enfado. ¿Cuándo nos enfadamos? Es muy curioso cuando nos enfadamos porque nos enfadamos cuando alguien se salta nuestros límites. Y quería poner en esta foto una imagen que representara ese salto de límites en el que una persona se salta a la valla del supuesto propietario que se le ve ahí como detrás de la valla, ¿no? Ujú. Cada vez que alguien se salta nuestra valla nos enfadamos. Cada quien tiene sus principios, sus valores, sus creencias, sus pensamientos. Claro, cuando alguien se salta esos principios, esos valores, esas creencias, ataca esos pensamientos, nos enfadamos. Cuando Ujú. nos sentimos injustamente tratados, nos enfadamos. O cuando no conseguimos los resultados que pretendemos, que es algo más inmaduro emocionalmente, pero también es muy habitual. Cuando no conseguimos que nuestro querido Real Madrid termine ganando, pues nos enfadamos, porque no hemos conseguido lo que deseábamos. El clásico ejemplo del niño que quiere chuches y la madre le niega las chuches porque ya está próxima la comida y si no, no va a comer, y el niño te monta un pollo en el Mercadona. Bueno, pues esta sería la situación de enfado. También se me transmite que ha habido enfados. También hemos vivido experiencias en las que no nos hemos sentido adecuadamente tratados. Cuando íbamos a urgencias y nos hacían esperar, la masificación de personas, claro, nos sentíamos injustamente tratados. Eso no es lo que se supone que se tiene que conseguir.
Los propios sanitarios, cuando se sentían impotentes de poder atender a tantas personas con la calidad con la que ellos están acostumbrados a trabajar. En fin. El enfado ha estado como a la orden del día. La manera de trabajar con esto es no dejando que se generen los sentimientos negativos. Los sentimientos se forman por una emoción y un pensamiento añadido. Nosotros podemos trabajar en el pensamiento. No podemos trabajar la emoción, porque la emoción se produce en el hipotálamo, que es un cachito del cerebro que está ahí dentro, muy dentro, y no tenemos acceso al hipotálamo ni tan siquiera con el pensamiento. No podemos acceder. El hipotálamo funciona a su aire. La única manera es que una vez que tenemos la emoción, ¿qué queremos hacer con la forma del pensamiento? Con el ejemplo que comentábamos antes, si no te has leído las especificaciones del coche, si no te has leído la guía del conductor, se te enciende una luz y como no lo hayas leído, pues es que no sabes lo que es, no sabes qué tienes que hacer. Pues esa sería la idea. Aprenderte bien el libro para que cuando se encienda una luz determinada, sepas cómo actuar. Cuando sientas una emoción determinada, qué pensamiento poner. Porque el sentimiento va a ser la consecuencia. Si el sentimiento es positivo es porque el pensamiento es positivo. Si el sentimiento es negativo es porque el pensamiento es negativo. Cuando estamos enfadados se nos infla el globo y lo que hay que hacer es desinflarlo. Esto es lo que se propone. ¿Y cómo podemos hacer con el enfado? Pues dos situaciones. Antes, pues evitar la situación. Evitar la situación. Si no te llevas bien con tu cuñada, pues evita a tu cuñada tú. O sea, no provoques la situación en la que te vas a enfadar. Si sabes que cuando vas a ver a alguien o vas a enfrentarte a algo, te vas a enfadar, si puede ser, evítalo. Y si no puede ser, porque ya estás metido en la harina, pues cambia la actividad. Esto es mágico. En cuanto cambias el escenario, el enfado se diluye. Así es que estamos en una situación en la que ya estamos enfadados. ¿Y qué hago con el enfado? Pues cambia la situación, cambia el escenario. Lo que pasa es que no hemos podido ahora cambiar el escenario. Sí, puedes recurrir a una actividad diferente de la que estabas realizando. Puedes recurrir a una conversación distinta de la persona con la que la estabas teniendo. Podemos cambiar la actividad. Bueno, no podemos salir de casa, pero podemos cambiar la actividad que estamos realizando. Si ahí nos encontramos enfadados, toda esa energía que el enfado se nos produce, ponte a hacer gimnasia como un poseso y ya verás cómo se te pasa. Se te pasa rápido. O una actividad que para ti sea atractiva, ¿no? Te vas a la cocina, coges un libro, haces deporte, en fin, cualquier actividad que para ti sea atractiva y te aleje del pensamiento de la situación que te ha originado el enfado, hace que el enfado baje. O sea que cuando se mueven más las manos, ¿no? La cabeza se para un poco, ¿no? Eso es. Cuando las manos hablan, la cabeza se calla. Eso decía mi abuela. Así es. Por último, una de las situaciones que hemos visto ha sido la impotencia. Claro, la impotencia es cuando no tienes la capacidad de poder resolver las cosas, cuando te sientes, fíjate, ¿no? No tienes la competencia para realizar algo o para provocar que algo suceda o para evitar que algo suceda. Claro, tú imagínate con todos los comentarios que nos han ido lanzando, qué capacidad han podido tener ellos, como estaría prevista, a cómo ha sido la realidad. Esta foto, hay un doctor que tú conoces en Madrid, Javier, evitamos el apellido para no trastear, pero así es como estaban atendiendo a los pacientes, o sea, con dos bolsas de basura, una de cada lado, y pegándose la bolsa para que no se les cayera con esparadrapo en las gafas, o sea, es como patético. Esa sensación de potencia que ellos sentían, también la sienten los pacientes cuando no se sienten atendidos como necesitan. ¿Qué nos ha ocurrido? Que no teníamos conocimientos, que nos han pillado fuera de juego, que las autoridades responsables no nos han avisado con antelación. Bueno, ya se lo diremos con nuestros votos en su momento, pero no nos han avisado con antelación.
que no teníamos equipos, que íbamos a la farmacia, no sé si te ha pasado a ti, a comprar Yo no he conseguido todavía. mascarillas, y porque mi hija es peluquera y tiene mascarillas de cuando hacen algo en el pelo. Y esas son las mascarillas que hemos usado, o sea, imagínate. Ni médicas ni nada, de peluquería, que no sé muy bien qué diferencia hay, pero esas son las que hemos usado. No teníamos guantes. Mm. Como tuvimos a mi madre en casa, pues teníamos guantes de cuando la atendíamos. Ujú. Y bueno, falleció y bueno, los guantes se quedaron por ahí guardados en algún rincón y los hemos recuperado en estas circunstancias. Pero tú fíjate, o sea, en la farmacia te apuntaban en una lista y te llamarían, en fin. Cuando vas a los servicios médicos y los ves saturados, pues hay tantas personas que están sufriendo lo mismo que tú que te sientes desbordado y no te sientes atendido. ¿Y a quién reclamas? Si tú mismo estás viendo que la cosa está en un caos. Los mensajes confusos que a veces alguien parece que experto nos ponía por WhatsApp, oye, mira lo que ha dicho tal experto de tal país. Pues, y a veces los mensajes eran contradictorios, los bulos, que ha habido, yo que sé, para aburrir. Ujú. Así es que digo, para terminar, lo que podemos hacer es, en mi opinión, no contaminar el entorno emocional. Ujú. Hay que tener cuidado con esto porque las emociones se contagian mucho. Las positivas y las negativas, ¿no? Sí. Mm. Las que vivimos como un sentimiento positivo y las que vivimos como un sentimiento negativo, porque la emoción no No tiene tiene- sexo, como hemos dicho antes. Sí. Claro, cuando queremos ver el fútbol, nos vamos al campo. Lo podríamos ver en casa mucho mejor, más tranquilos. Ya, pero no se respira el mismo ambiente en el campo de fútbol que en casa. Y si no tienes oportunidad, porque las entradas no están de acceso, pues invitas amigos, te tomas unas cervezas, unas patatas y montas una historia alrededor del partido y entonces lo disfrutas. Pero si lo ves tú solo, pues como que desmerece. Nos Ujú. pasa lo mismo con los conciertos de música. Mira que tenemos un CD que podemos estar tranquilos escuchando en casa la música que nos gusta. Pues no, nos vamos allí, al follón. ¿Por qué? Porque el ambientillo que se respira es que no tiene nada que ver. Ujú. Claro, cuando nos metemos en un ambiente de ese tipo, las emociones nos contagian el sentimiento, la euforia, sobre todo si el equipo gana o nuestro cantante favorito lo hace genial, normal. Nos contagiamos de la tristeza de un entierro, Mm. nos contagiamos de la alegría de una boda. Y de los aplausos de las 8, ¿no? Ujú. Que por cierto se oyen. ¿Se oyen, no? Sí, sí. Allí. Eh, Estuve hablando con media docena de médicos de Denia para decirles, oye, que os pongo un WhatsApp y os llamo por teléfono, porque como los aplausos no se oyen, y me dicen, no se oyen, se oyen. No te preocupes que no hace falta, se oyen. Qué Me hizo mucha ilusión. qué bueno. Um, También hay que tener cuidado de no contaminar el entorno por los niños. Los Ujú. niños no tienen su desarrollo mental suficiente, emocional, no lo tienen todavía, especialmente si son de menos de 4 años. Entonces, lo que viven en casa es lo que aprenden. Y aprenden porque copian las conductas de los mayores. Hay que tener Ujú. cuidado cuando nos enfadamos y lo hacemos delante de ellos, cuando sentimos el miedo y es delante de ellos. Porque ellos no terminan de comprender. Entonces, oye, si mamá tiene miedo, si papá tiene miedo, si el abuelo se enfada, si la abuela, uf, pues ellos copian estas situaciones. Ujú. Claro, cuando sentimos estos sentimientos que no nos gustan, lo mejor es canalizarlos. Y para canalizarlos, si no puedes salir de casa, como tú me decías, llama a una amiga, Ujú. llama a un profesional, habla con alguien que para ti tenga criterio, que sea tu alter ego, que sea tu, tu paño de lágrimas, ¿eh? Y coméntalo. Pero no dejes que sea público, Ujú. para que los chiquillos no se contagien. Ujú.
termino con esa frase para que seamos conscientes, no tengamos... Claro, luego pasará todo esto y recogeremos lo que hemos sembrado. Ujú. ¿Querías tú hacerme una pregunta o hacer un comentario Sí, era un sobre lo que poco... pasará después? O cómo me decías cuando no, estábamos hablando? ahora te decía, te quería preguntar que qué sentimientos o tienes a partir de mañana, ¿no? Que ya podemos salir un ratito, que ya podemos, eh, pues eso, pasear un ratito, una hora, a los mayores, que ya somos mayores de 14 años, ¿no? Sí, Un poco, sí. sí. ¿Qué sentimiento tienes ahora mismo? Supongo que habrá un deseo muy amplio de salir. Ujú, No es mi caso, pero ujú, mi caso personal. ujú, Pero sí puedo comprender con mucha facilidad que haya muchas ganas de salir, muchas. Si somos precavidos, si tenemos un poco de cuidado, si mantenemos esas normas que son muy fáciles si no llevas mascarilla, colócate a 2 metros de la persona. Si vas a hacer deporte, deja más espacio, como 5 metros delante del que va corriendo para que con la fuerza con la que respira por el ejercicio físico que está haciendo, que no te traslade. O sea, quiero decir, siguiendo unas pautas como muy sencillas, muy lógicas, pues no debería de haber ninguna dificultad. Me inquieta mucho más el trabajo. ujú, Claro, aquellas personas que tienen un trabajo estable y sólido, no. Pero los que no tenemos un trabajo estable y sólido, ujú, los autónomos, ujú, los que tenemos un negocio, ujú. los que tenemos un bar, los que vivimos del turismo, en la hostelería, los que tenemos una casa que alquilamos a terceros, cuando esto va a ser crudo. Ese Ese es pensamiento a futuro, esto es lo que quizá en otra ocasión deberíamos abordar, para que Vale. no nos genere angustia, ¿no? De cómo ver un futuro y no empezar a crear una hipótesis en nuestra mente que nos vaya generando ese temor. Esto le dedicaremos, si quieres, una Vale. conversación. Y Eh, el miedo un poco a que están hablando de ese síndrome de la cabaña, ¿no? Del salir ahora cuando has estado tanto tiempo confinado, ¿no? Yo me encontraba esta mañana con unos vecinos, con dos niños pequeños, y le preguntaba en la puerta al lado, ¿vas a salir mañana? ¿Que dónde vas a ir? Y me decía, no, no quiero salir. Es lo que decías tú, ¿no? A lo mejor ese miedo que tiene el niño a salir es algo que ha vivido en casa, ¿no? Que ha escuchado durante estos 45 días en la televisión, su padre, su madre, tenían miedo a... Yo no quiero salir, yo no quiero Ese es salir. el miedo aprendido, ese es el miedo social y cultural. Claro, Ujú, nos están machacando por televisión constantemente con un mensaje eh, que es entendible, o sea, es lógico, pero ha sido tan ujú, machacón. ¿Eh? El doctor Simón todos los días dándonos cuenta de cómo evolucionan las cosas y la experiencia que van teniendo y cómo la van acumulando, aprendiendo a cómo resolver sobre la marcha la situación. Claro, pues hay una psicosis, ¿no? Y de miedo. A mí me parece que el miedo es razonable, como hemos dicho muy al principio, pues está bien, sí, pero sí es que es lógico que esté y bendito sea. Ahora, más allá de eso, ujú. este miedo inoculado a través de la televisión de no salir, de tal, oye, sigue las pautas que te han dicho, a 1 kilómetro alrededor de tu casa, sal con tu hijo 1 hora, o sea que son pautas como muy sencillas. Si lo aplicamos un poco el sentido común, pues ya está. No hay por qué tener más miedo que este. ¿No? En mi opinión, que esto supongo que será debatible, pero así lo creo yo. Muy bien, pues, pues gracias, espero que les sirva y que puedan haber aprendido un poquito en este ratito. Ojalá, Y ojalá puedan reírse, ujú, eh, hablar con los amigos, y poder tranquilo. relajarse. Todavía no podemos tomar cañas, pero en fin, cuando podamos tomar una caña, ¿eh? Para Ujú, poder estar tranquilos y saliendo. Ya te digo que me preocupa más que esta situación las personas que se van a encontrar con un horizonte cuando salgan de casa eh, ujú. laboral incierto.
esto Sí. vamos a comentarlo. Muy bien, Ana. Muchas gracias, Paco. Gracias a ti por este ratito de Buena charla. tarde. Gracias. Un beso fuerte. Beso. Hasta luego. Hasta luego.